Sí, Buenas tardes, doctor. Buenas noches.
la premisa mayor sea una premisa cierta, verdadera, una premisa que nos dé certeza. Y en este caso, esa premisa no es verdadera. No es verdadera porque contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que siempre ha dicho que todo lo actuado tiene validez. Y entraba entonces a mirar ya en sí mismo el tema de instrumentalidad de las formas. Ese tema de instrumentalidad de las formas, como lo decía, implica que las formas no son un fin en sí mismo, que las formas siempre tienen que interpretarse de acuerdo a la finalidad que se busca. En consecuencia, si a pesar de que se viola una determinada forma, no se observa una forma, se mantiene la finalidad, es decir, los principios y valores que protegen la forma, no puede hablarse de una invalidez. Eso es lo que sucede en este caso. Repito, yo parto del punto de vista de que todo lo hecho es válido y que aquí hay unos equivalentes a la imputación, como lo voy a explicar. ¿Cuál es el fin de la norma o cuál es el fin que se busca con la audiencia de imputación? Hay una gran discusión doctrinaria en ese sentido. Tradicionalmente se ha entendido que la audiencia de imputación es un acto de comunicación. Es una interpretación eminentemente formalista, porque realmente uno tiene que decir que la audiencia de imputación no es solamente un acto de comunicación, sino que además es un mecanismo importante para el ejercicio del derecho fundamental a la defensa. Pero entonces, busquemos cuál es el fin. El fin es que es un acto de comunicación que trata de preservar fundamentalmente una garantía, el derecho a la defensa. Este es un desarrollo de un principio claramente establecido dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles, que entra Colombia en el bloque de constitucionalidad, donde se consagra una cláusula general que es el derecho a conocer oportunamente la imputación, que no es el concepto de imputación que nosotros trabajamos en sentido procesal, sino un concepto muy amplio de ejercicio oportuno del derecho a la defensa. Pues bien, en este caso, tenemos que examinar entonces con cierto detenimiento cuál es la naturaleza de la indagatoria dentro de la Ley 600. Y si uno estudia objetivamente la naturaleza de la indagatoria en el sistema inquisitivo y lo compara con las finalidades de la audiencia de imputación, tienen una base central, una base común. El sentido de la indagatoria es el de que garantizar fundamentalmente el derecho, el ejercicio del derecho a la defensa. Ha sido una tradición que nunca ha tenido una ruptura en el derecho procesal colombiano desde hace, yo creo que desde hace más de 40 años. En el sistema procesal colombiano, el entendimiento de que la indagatoria tiene una naturaleza doble. La indagatoria es básicamente una fuente de prueba y además, sobre esa base se ha construido totalmente el discurso sobre la naturaleza de la diligencia de indagatoria. Si uno mira las disposiciones de la Ley 600, está claramente expuesta la naturaleza de la indagatoria como medio de defensa. La ley procesal de la Ley 600 establece unos derechos supremamente importantes
que claramente marcan la naturaleza de la indagatoria como medio de defensa y como un acto en el cual se le comunican a las personas investigadas o indiciadas cuáles son los cargos preliminares que existen en su contra. Esa naturaleza de ser un medio de defensa se deduce de varias normas, de la posibilidad que tienen de solicitar su propia indagatoria, de la realización de cuantas ampliaciones de la indagatoria que se pidan, que se prohíba al funcionario limitar al procesado el derecho de hacer constar cuanto tenga por conveniente para sus descargos o para la explicación de los hechos, que se prohíba indagar al acusado sin la presencia de su apoderado, que se obligue al funcionario a verificar con urgencia las citas que hicieren y las demás diligencias que propusiere para comprobar sus aseveraciones, que se permita la apelación contra el auto que niega la vinculación al proceso, la obligación de ampliar la indagatoria como requisito previo para variar la calificación jurídica de los hechos investigados. Es decir, no es solamente la construcción jurisprudencial. Lo que acabo de leer es resumen de los textos de la Ley 600, del sistema inquisitivo, que claramente indican que la indagatoria es un medio de defensa. Pero además, y aquí entro a refutar las afirmaciones que han hecho principalmente, que hizo la Fiscalía General de la Nación y que acoge también la defensa frente a la naturaleza de la indagatoria. La defensa ha dicho que la indagatoria es un medio para obligar a la confesión del indiciado. Afirmación absolutamente falsa. La Fiscalía dice que en el sistema inquisitivo estamos partiendo de un sistema, lo dice, en donde se presume la responsabilidad. Absolutamente falso. En esas afirmaciones que hace la defensa y la Fiscalía, porque ya hemos señalado todas las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y además he invocado una línea jurisprudencial que yo creo que tiene más de 40 años en cuanto a que la naturaleza de la indagatoria es doble, es fuente de prueba y medio de defensa. Además, el fiscal, como creo haberlo argumentado y probado, el fiscal lo que está pidiendo es una nulidad de la indagatoria y una nulidad de la resolución de acusación. Resulta que la defensa invoca como precedente una decisión muy importante de la Corte Suprema de Justicia, donde se establece cuál es la estructura y la finalidad de la imputación y además cómo es posible que puedan surgir nulidades de la audiencia de imputación cuando esa audiencia rompe con sus estructuras fundamentales, de ser acto de comunicación, de descripción de las situaciones fácticas, etcétera, etcétera. Pero resulta que se les olvida a la defensa y a la Fiscalía General de la Nación señalar cómo la jurisprudencia de hace 40 años de la Corte Suprema de Justicia colombiana, edificada sobre el modelo inquisitivo, también ha derivado nulidades similares cuando se originan en la audiencia, en la diligencia de indagatoria. Me explico. La defensa trata de construir un argumento diciendo que la Corte Suprema de Justicia, lo que es verdad, ha declarado nulidades por fallas en la imputación y que es un acto muy importante dentro del proceso. Nadie lo niega, es absolutamente cierto. Pero se les olvida decir que esa misma construcción
que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de declarar nulidades frente a la audiencia de imputación es similar a la construcción jurisprudencial que durante cerca de 40 años ha hecho la Corte Suprema de Justicia frente a la indagatoria. Si hay un tema apasionante en el sistema inquisitivo es ver esa jurisprudencia que se inició hace muchísimos años con un egregio jurista que no solamente era jurista, sino era un hombre de una gran formación filosófica, Jesús María Velasco Guerrero, astuto, brillantísimo, de las nulidades supralegales, de las nulidades que se originaban en el artículo 26 de la antigua Constitución de 1886. Con fundamento en esa Constitución, que traía un artículo similar al del artículo 29, la Corte edificó diferentes nulidades originadas en la indagatoria que son similares a las que plantea actualmente la Corte Suprema en la audiencia de imputación. ¿Cuáles? Ha edificado para mostrar, y lo que quiero es mostrar la importancia trascendental como mecanismo de defensa y como mecanismo para comunicar cargos que tiene la diligencia de indagatoria. La Corte ha declarado nulidades cuando no se verifican las citas del indiciado en una indagatoria. Ha declarado nulidades cuando en la indagatoria no se preguntan por todos los delitos conexos y sin embargo se formula resolución de acusación por delitos por los cuales no se interrogó en la diligencia de indagatoria. Ha decretado nulidades por modificar la calificación provisional que se hizo en la indagatoria, que se califica posteriormente, se modifica en la resolución de acusación. Entonces, el supuesto sobre los cuales están estructurando la libertad de Álvaro Uribe no es verdad, porque ellos están partiendo del punto de vista de que la imputación es el elemento central para poder hacer la acusación, porque eso marca una especie de congruencia, por llamarlo así, entre lo imputado fácticamente en la audiencia de imputación y lo que se diga en la resolución de acusación. Pues resulta que ese mismo modelo, esa misma estructura de pensamiento también existe frente al modelo inquisitivo. La Corte Suprema, repito, desde hace más de 40 años, con una decisión valiosísima de Jesús María Velasco Guerrero, que introdujo... Doctor Montealegre. Sí. Excúseme la interrupción, doctor, solo quiero avisarle que estamos cercanos ya, en más o menos 10 minutos culmina ese tiempo que usted estimó era el que necesitaba para terminar sus argumentos. Sí, señora. Entonces, le ruego, doctor. La estructura existe. Son iguales esas estructuras. Pero además quiero también criticar muy respetuosamente las afirmaciones que hizo el señor fiscal frente a la naturaleza de la indagatoria. Es que el señor fiscal, para desvirtuar y deslegitimar la importancia de la audiencia de la indagatoria, minimizar la importancia de la indagatoria, hace esta afirmación. Es que esto se trata, esta indagatoria no es un verdadero mecanismo de imputación, no es un verdadero mecanismo de imputación de cargos, no es un verdadero mecanismo de defensa, porque se limita exclusivamente a un modelo que es pregunta y respuesta. Es decir, hay una minimización de una estructura de pensamiento, de inferencia, de construcción de argumentos, como es el de pregunta-respuesta. Argumento va, argumento viene. Resulta que ese modelo de pregunta-respuesta, pues con ese modelo nace la filosofía contemporánea, la filosofía de Occidente. Nace a través de la forma de hacer filosofía socrática. Sócrates, que fue quien hizo introdujo la razón y acabó con el mito en la cultura griega, introdujo los criterios de razón en la deliberación pública, pues el método de construir la verdad socrática fue el método de hacer preguntas, pregunta-respuesta. Y resulta que ese método socrático que viene a desvirtuar ahora
la Fiscalía General de la Nación, por el cual nace la filosofía de Occidente, nada más ni nada menos hace cerca de 2500 años, pues no solamente es una estructura clara de pensamiento de la Grecia clásica, sino que es la estructura de pensamiento actual en materia de concepciones de la verdad. Si algo ha caracterizado el pensamiento moderno es el abandono del concepto de verdad de Aristóteles como correspondencia para hacer un entendimiento de la verdad como construcción. La verdad es una construcción que se hace a través de un diálogo de preguntas y respuestas. Entonces, me parece que no se requieren mayores argumentos para derribar esa afirmación apresurada de la Fiscalía de desmeritar, darle mérito al modelo de indagatoria de pregunta-respuesta como si fuera algo insignificante cuando fue a través de ese modelo que se construyó, entre otras, la filosofía de Occidente. Y entro en los tres últimos argumentos, que simplemente ya por razones del tiempo voy simplemente a enunciarlos. Además de la violación a estos principios constitucionales, pues aquí también debemos considerar que no solamente se han violado los temas del precedente, de seguridad jurídica, de instrumentalidad de las formas, sino que la posición de la Fiscalía y de la defensa desconoce también otro debate muy importante en materia de interpretación constitucional, fundamentalmente, que ha acogido la Corte Constitucional colombiana. Es el debate muy importante en materia de interpretación entre deontología y consecuencialismo. El debate de deontología y consecuencialismo es un debate que viene de la ética, de las concepciones sobre la ética. Y uno podría decir, haciendo una simplificación exagerada en materia de teoría ética, de que han existido dos grandes tradiciones en materia de la ética. Una ética de deontología que se fundamenta en imperativos categóricos, entendiendo que los valores no pueden tener ninguna excepción, que hay que tener una orientación ética independientemente de las consecuencias que se ocasionen con mi comportamiento. Es un poco el estilo de ética kantiana. Pero frente a esa ética, hay otra concepción que es la del consecuencialismo. No solamente hay que mirar el valor en sí mismo de la acción, si esa acción es o no, puede ser valorada intrínsecamente, puede ser valorada en sí misma, sino que hay que mirar también el efecto que tiene esa acción sobre el mundo real. Ese debate de deontología y consecuencialismo es lo que explica en la Corte Constitucional las sentencias diferidas. Miren ustedes que en las sentencias diferidas, muy criticadas en su momento por una mente brillante que tuvo Colombia, como fue Alfonso López Michelsen, que criticaba, que no entendía cómo, criticando las sentencias diferidas, cómo es posible que una norma que viola los principios de la Constitución, que viola los valores de la Constitución, se mantengan dentro del ordenamiento jurídico. Pues la respuesta es el debate entre deontología y consecuencia. ¿Qué es lo que ha hecho la Corte con las sentencias diferidas? A pesar de que se compruebe que la norma viola principios y valores de la Constitución, se deja en el ordenamiento jurídico para evitar las consecuencias nocivas que tiene el retiro abrupto del ordenamiento de una norma inconstitucional, y lo ha hecho en muchos casos. Eso un poco, este concepto de deontología y consecuencia recoge una vieja clasificación de Max Weber sobre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, que magistralmente trató hace muchos años Mario Vargas Llosa
en un artículo que denominó La moral de los símbolos. Entonces, en este caso, miren ustedes que la interpretación que están haciendo, tanto la defensa como la fiscalía, es una orientación que no tiene en cuenta cuáles son los efectos que va a producir en el mundo una decisión de esta naturaleza. Porque los efectos que ellos plantean es un efecto devastador, es un efecto de tierra arrasada, es un efecto de, como lo he dicho, restringir además indebidamente los derechos de las víctimas, porque el efecto es poner en peligro absolutamente la prueba practicada y además, pues, sobre esa vía, disfrazadamente declarar una nulidad. El otro argumento es el tema de que debemos tener en cuenta cuáles son los principios que rigen una nulidad. Lo voy a explicar simplemente señalando solamente cuáles son esos principios. La nulidad siempre se ha considerado como una medida extrema. La nulidad no puede decretarse cuando existan otros medios alternativos para corregir el defecto.